Ahora sí vamos a la palabra para hoy. La titulé Vida en Comunidad. El Salmo 33, en la versión Dios habla hoy, lo expresa de una manera muy grata lo que es la relación entre hermanos. Dice, vean qué bueno y qué agradable es que los hermanos vivan unidos. Es como el buen perfume que corre por la cabeza de los sacerdotes y baja por su barba hasta el cuello de su ropaje. Es como el rocío del monte Hermón que cae sobre los montes de Sión. Allí es donde el Señor envía la bendición de una larga vida. Creo que todos reconocemos que es una bendición estar en armonía entre nosotros los hermanos en Cristo. Las personas que se aman necesitan estar juntas, quieren estar juntas. Eso pasa entre dos enamorados, pasa entre padres e hijos, pasa entre esposos, pasa con la familia, pasa con los amigos. A aquellos que uno ama, con ellos uno quiere estar. Y Jesús nos ama con intensidad. Todos sabemos eso. El Señor tiene por nosotros un amor más que especial. Y por eso Él quiere vivir en comunión en nosotros y con nosotros. Esto es algo que Jesús mismo expresó allí en Juan 14:23, la versión Dios habla hoy lo dice, el que me ama hace caso a mi palabra y mi Padre lo amará y mi Padre y yo vendremos a vivir con él. El Señor está con mucha claridad diciendo que su amor por nosotros lo lleva a vivir en nosotros y con nosotros. Ahora, desde el inicio mismo de la iglesia cristiana, el deseo de Dios fue que tuviéramos una relación de comunión íntima, una relación de familia entre todos los que somos sus hijos. Y lo expresa así la Escritura. En Hechos 2:42 dice las creyentes de Jerusalén, y decidieron vivir como una gran familia. Y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús, y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos. ¿Ven? Una comunión muy intensa. Después lo vamos a decir, pero recuerden cuando dice que oraban juntos y tomaban la comunión juntos. No es en una reunión, en un salón donde tenían una copita y los pancitos. Eran las casas, donde comían juntos, oraban juntos y allí celebraban la cena del Señor, como una gran familia. Hechos 2:44. Todos los creyentes estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí. Hechos 2:46. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Los creyentes compartían el mismo propósito cada día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Por supuesto, eran otros tiempos. El templo no era el salón como hoy tienen las iglesias, era un lugar que había en el gran templo de Salomón, había un lugar que se llamaba el pórtico de Salomón, que era un espacio amplio entre columnas, y ahí se juntaban para escuchar a los apóstoles. Pero después seguían en las casas, y ahí es donde tenían su encuentro. Hechos 4:32. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que la compartían. Fíjense también qué interesante. Había una generosidad, un desprendimiento al estar juntos todos los que se amaban. Estos textos de las Sagradas Escrituras indican con claridad algunos principios que eran muy claves en la iglesia que nació en Pentecostés. Uno de ellos es que los que habían rendido su vida a Jesús tenían una vida de comunión muy cercana, estaban muy unidos, compartían lo que poseían, oraban juntos, celebraban la cena del Señor
y eran como una familia grande. Yo digo, no es tan sencillo para nosotros alcanzar esta misma situación, pero es lo que anhelamos de todo corazón. Alcanzar una relación entre todos nosotros que no sea una relación formal, que no sea una relación religiosa, sino que es una relación de familia. Lo otro que ocurría con esta iglesia naciente era que todos reconocían el liderazgo de los 12 apóstoles que habían sido elegidos por Jesús. Y ellos eran los que impartían básicamente la enseñanza principal. Y lo tercero, y quiero hacer un poquito de énfasis en esto para mirar hacia nuestro futuro, es sus lugares de reunión eran sus propios hogares y un lugar público que se llamaba el Pórtico de Salomón, lo que expliqué hace un momentito. Pero fíjense, la idea nuestra, la mentalidad nuestra en Occidente a esta altura de la vida, cuando a uno le dicen, vas a la iglesia, ¿qué piensa? Que va a un templo determinado en un lugar determinado. Pero aquí las reuniones eran en las casas. Y de tanto en tanto, ahí dice todos los días también, se reunían todos juntos en un lugar público para recibir las enseñanzas de los apóstoles. Ahora fíjense esto. ¿Cuánta gente creen que podía entrar en una casa en este primer tiempo de los judíos? ¿Cuánta gente podía entrar en una casa? A ver. 20. ¿Cuánto? 20. Muy bien. Muy bien. Máximo. Porque no eran casas como... Tendrían un lugar por ahí en la terraza, podían estar 20, pero normalmente estarían menos. Ahora, a ver, una pregunta bíblica. ¿Cuánta gente se convirtió rapidito en Jerusalén al comenzar la iglesia? 3.000 primero, ¿y después? 5.000. En poquito tiempo se convirtieron 8, perdón, la Biblia dice 5.000 hombres, lo que indicaría que hay como 3 veces más entre mujeres y niños. Porque si 5.000 varones, que son Durango para creer, se convirtieron, las mujeres deben estar en tropel en cantidad. Pero no importa. Pensemos solo en 8.000. A ver si alguien sabe hacer la división de 8.000 dividido 20. ¿Cuántas? 8.000 dividido 20. 400 casas como mínimo, en un cálculo así, se requerían para que la gente se reúna todos los días en las casas, comiendo juntos, participando juntos, orando juntos y tomando la cena del Señor. No, imposible. Además se intercambiarían entre las casas, se visitarían. En fin, eso no fue un cambio, fue una revolución. Y saben, cuando uno mira hacia adelante y quiere pensar como Dios piensa, no puede pensar en un cambiecito. No puede pensar simplemente en cambiar la escenografía para que sea más linda, aunque eso ayuda. Porque hay que tener una revolución acá adentro, que cambie la manera de pensar. Así que si queremos ganar 1.000 personas, o alcanzar a 1.000 personas que no conocen al Señor, saquen la cuenta dividido 20, ¿cuántas casas necesitamos? 50 más o menos, ¿no? ¿Cuántas? 50 casas. Muy bien. ¿Cuántos tienen casa acá? Los que no levantaron la mano porque tienen miedo que le diga, ahora van a ir a su casa. ¿Eh? Exacto, exacto. Y se comunica por el fondo a la de mi vecino. Muy bien. Qué desafío tuvieron los primeros hermanos, ¿verdad? Flor de desafío.
Nadie podía estar indiferente, nadie podía estar pasivo, todos necesitaban estar realmente participantes. ¿Saben qué es lo que provee un encuentro en un hogar diferente a un encuentro en un salón donde hay cientos de personas? Un hogar provee intimidad, provee calor, provee conocerse, saber quién es el otro, qué necesidades tiene. O sea, se puede ir más a fondo en una vida. Y pasan cosas bastante cómicas. Nosotros, yo creo que lo he contado, pero en casa se reunían un montón de hippies y venían de una formación de la vida, digamos, sin formación. Así que estábamos sentados en la cocina, había creo que 3 de ellos y yo estaba ahí tratando de explicarles la Biblia. Y uno dice, un momento, y la mira Raquel y dice, ¿un té? Como si fuera un restaurante. Así que ahí la Raquelita no dijo nada y le hizo un té. Pero fíjense, otra vez también me acuerdo que estábamos en el living de casa, había un montón de todos estos hippies, estaba lleno, y viene Gabriel, no sé qué macana hizo, que era normal que haga macana, ¿no? La sigue haciendo ahora que tiene 40 y pico. Imagínense cuando tendría 4 o 5. Pero vino y no me acuerdo qué es, entonces yo lo paré, le hablé, le dije lo que tenía que hacer y lo mandé, no sé si de vuelta con la mamá que estaba en la cocina. Para mi sorpresa, uno o dos dijeron, ¿vieron qué bien que lo trató? ¿Vieron qué bien que lo retó? ¿Por qué? Porque toda esa gente no conocía eso. Ahora, yo no tuve esa intención. Fue la vida normal que estábamos viviendo. Pero el efecto que causan las vidas, ver un hogar que funciona, modifica la vida del que es invitado a ese hogar. Por eso Jesús de entrada y Dios no pensó en salones, en templos, en jerarquías eclesiásticas, pensó en una vida sencilla, transmitida de alguien transformado a alguien que necesita transformación. Y no se necesita un erudito bíblico, aunque hay que conocer la Biblia. Se necesita alguien que ame a Dios, que esté siendo transformado por el Señor y que pueda testificar, nada más. No es que le va a enseñar del Génesis hasta el Apocalipsis, sino que la vida le va a transmitir vida al que está invitado a su hogar. Por eso la palabra del Señor dice que se extendía en Jerusalén y dice, cada día el Señor añadía a los que iban a ser salvos. No tenían ninguna estrategia evangelística, no tenían ningún programa evangelístico, ningún plan, pero estaban llenos del Espíritu Santo. Y eso hace la diferencia. Estos encuentros en las casas son apropiados para los que están buscando saber más de Dios, tengan un ejemplo real de cómo vive una familia que es ya en Cristo. Esto plantea un desafío, porque cuando tú vas a un salón de reuniones, puedes ir bien vestidito, con una cara muy sonriente, puedes ser muy amable, muy diplomático, todo el mundo te puede considerar muy bueno, pero donde saben cómo sos, ¿dónde es? En tu casa. Y abrir la casa para que otro sepa cómo eres es un desafío, pero eso transmite vida. Eso lleva a otros a conocer en profundidad al Señor. Nuestros hogares son el lugar ideal para fortalecer las relaciones fraternales y donde los invitados llegan sin prejuicios. A veces uno quiere invitar a alguien a un salón de reuniones, a una congregación, y la gente por ahí es de otra religión y cree que le estamos queriendo cambiar la cabeza a otra religión, o no sabe, por ahí es una secta, dicen, qué sé yo lo que enseñan ahí. Pero cuando vienen a nuestros hogares y podemos ser naturales, nadie tiene prejuicios para acercarse.
Por eso es tan importante que nuestras casas sean pequeñas iglesias. De modo muy práctico, este es un desafío. Podemos enseñar cómo se tratan los esposos, cómo se crían los hijos, cómo manejan la economía, cuál es la actitud correcta de servicio a los demás y todo lo que hace a la vida diaria cuando se está lleno de la presencia de Dios. Hace un tiempito, los jueves que tenemos esa reunión que estudiamos las Escrituras, a mí se me hizo la luz en algo tremendo. Cuando Pablo le escribe a Timoteo y a Tito y le dice que le enseñe a ser respetuoso, que le enseñe la buena conducta, que le enseñe a criar a los hijos, dice, y esta es la sana doctrina. ¡Ey, pará, Pablo! ¿Cómo la sana doctrina es ver si Jesucristo murió por nuestros pecados, si el templo ya no sirve? Esa no es la sana doctrina. Es necesario tener claridad en esos pensamientos, no me entiendan mal. Pero la sana doctrina es enseñarle a los demás cómo vivir. Cómo se tratan los esposos, cómo se crían los hijos, cómo se trata a los mayores, cómo se sirve a los demás, cómo se es buen trabajador, cómo se maneja bien la economía. Esa es la sana doctrina que tenemos que enseñar. Y de eso cualquiera que haya abierto su corazón a Jesús y viva diariamente con Él, lo puede enseñar. No se requiere mucho más. Por eso, apenas nació la iglesia, esas 400 o 500 o qué sé yo cuántas casas, ninguno estaba preparado para enseñarle a nadie. Pero todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y por eso pudieron seguir enseñando y seguir creciendo. No necesitaban tener obreros de seminario, aunque no estoy opuesto a los seminarios. Estoy simplemente diciendo que hay algo natural en la relación con Jesús que nos habilita para llenar la vida de otro con lo que Dios nos llena la nuestra. ¿Se entiende? Esta manera de vivir la fe en Jesús conduce a desarrollar una mentalidad de comunidad, de pueblo, de cuerpo de Cristo. Somos miembros de un solo cuerpo, hijos del mismo Padre, piedras vivas de un solo templo. Por la eternidad somos hermanos. Y esto no puede cambiar porque es lo que Cristo hizo. Somos uno en Cristo. Como parte de una comunidad debemos sentir, pensar, proyectar como parte de una comunidad. No podemos cada uno vivir una vida individualista donde cada uno hace su proyecto de vida y va a la iglesia el domingo solamente para escuchar un buen sermón. Esa no es la vida cristiana. Por supuesto que es mejor hacer eso que no hacerlo. Pero la vida cristiana consiste en vivir la vida con Jesús en el centro. Y partiendo de ahí, hacemos todo lo demás. Y ajustamos todo lo que hacemos según la necesidad que el Señor nos marca en cada momento. Nuestra vida familiar, el uso de nuestro tiempo y bienes, el ejercicio de nuestras capacidades, nuestros trabajos y proyectos y aún nuestro lugar de residencia no pueden ser elementos independientes de la vida de la comunidad de los santos. A veces veo que algunos proyectan y su vida espiritual de relación con sus hermanos no se tiene en cuenta. Me voy a mudar acá, voy a acá, como si fuera algo independiente a la vida que Cristo le unió con los demás hermanos. Yo no me atrevería a pensar en irme del lugar donde estoy, si no fuera porque el Señor me orienta para eso. ¿Por qué? Porque no estoy en el lugar que estoy simplemente porque lo decidí, pero porque entiendo que Dios me puso ahí. Entonces, todas nuestras decisiones tienen que pesarse a la luz de lo que dice el Señor. Ahora, fíjense, en los primeros 300 años, la iglesia funcionó de esta forma que les mencioné, principalmente en las casas y en reuniones públicas en un lugar que no era un salón fijo, era un lugar público que estaba disponible y ahí se reunían. Eso evidentemente los hacía que funcionen
como un organismo vivo, no como una organización. Y esto sucedió prácticamente en los primeros 300 años. ¿Cuándo cambió esta situación? Cuando el emperador romano Constantino se convirtió al cristianismo, por lo menos dijo que se convirtió en el año 312, al poco tiempo emitió lo que se llama el Edicto de Milán. ¿Que saben qué era eso? Que ahora la religión oficial en todo el Imperio Romano era el cristianismo. Inmediatamente, ¿qué es lo que se hizo? Todos los templos paganos se confiscaron y pasaron a ser para iglesias, basílicas. ¿Y qué pasó? Se nombraron oficialmente, digamos, una jerarquía religiosa vertical que respondía al emperador, y nadie podía salir de ese encuadre. Es más, se prohibió la reunión en las casas. La única reunión que se podía tener era en las llamadas iglesias, en esos salones, donde la gente pasó de ser activa, como hablábamos en las casas, a sentarse y ser miranucas. O sea, sentarse, mirar la nuca del que estaba sentado adelante, y un grupo de profesionales de la religión eran los que comandaban. Es más, hasta las escrituras no dejaban que los demás las lean, solo eran los eruditos. También tenían un ropaje que los distinguía en jerarquía y copiaron lo que era la corte de un rey, porque así era el imperio. Y con esto, 300 años, la iglesia fue perseguida y creció enormemente, se multiplicó por todos lados. Pero cuando se la institucionalizó, dejó de ser un organismo y pasó a ser una organización, donde había un orden de la liturgia, donde había un día que había que ir al lugar sagrado, donde alguien profesional, santo, teóricamente dirigía, y donde el pueblo simplemente escuchaba. Así fue como se cambió, y la iglesia pasó de ser perseguida por el imperio para ser perseguida por la propia iglesia. Porque el que se reunía en las casas era perseguido por la iglesia, porque eso estaba mal. Fíjense la estrategia del diablo, cómo trata de ir aprovechando todo lo que pasa para matar a la iglesia. Este modelo, practicado a partir de la conversión de Constantino, realmente hizo que la iglesia pasase de ser un organismo vivo a transformarse en una organización. Ahora, ¿cuál es la situación hoy? Estoy hablando de esto de los primeros 300 años y los siglos siguientes. La estructura heredada de los tiempos de Constantino, ¿qué les parece a ustedes? ¿Se mantiene actualmente o no? Con algunas variantes. Exacto, exacto. Con algunas variantes, pero se mantiene. ¿Qué hizo Lutero? ¿Qué reformó Lutero? ¿Saben quién es Lutero, no? No me asusten. Ahora les pregunto quién es Jefferson y si no saben, me muero. Pero Lutero, ¿qué reformó Lutero? Principalmente. La teología. Exacto, la teología. Pero el resto siguió igual. El modelo siguió igual. ¿Qué cambió en la Reforma? En vez de tener un clero católico, apostólico, romano, ¿qué es lo que hubo? Un clero protestante, que sigue así actual. No digo que en todos lados es igual, no estoy diciendo todo el mundo está mal, porque si no seríamos los únicos buenos y ustedes dichosos. Sin celibato.
Se casaron. Claro. Pero, vuelvo a decir, no quiero decir, los únicos que tenemos la verdad somos nosotros, ustedes son unos suertudos que están justo en el mejor lugar. No quiero decir eso. Pero sí, por supuesto que habrá un montón de lugares preciosos llenos del Señor, pero todos siguen el mismo modelo. Un salón considerado santo, un grupo de líderes considerados santos, un día específico y primordial de reunión y una estructura para desarrollarla. Cosa que venimos haciendo nosotros también. No estoy diciendo que nos hemos salvado de eso. Ahora, tenemos precisamente que mencionar que algo positivo, sin embargo, en los últimos años, en Argentina empezó en los años 70, es la revalorización creciente de la vida en los hogares. En muchas congregaciones tienen lo que se llaman grupos de hogar, nosotros lo hemos tenido por muchos años, aquí hemos formado algunos también de tiempo en tiempo, y eso es algo positivo. Que también se puede institucionalizar. Por eso para mí, con todo con lo que hablamos, sentía como que uno tiene que constantemente renovarse y ver dónde está parado, porque todo se puede generar una institución. Bueno, no se puede, se hace así. Lo que hoy es renovación y cambia las estructuras, eso se vuelve después estructura. Por eso nuestra relación con Dios tiene que todos los días. Exacto. Y no solo es un cambio de decorado que hay que hacer. Por ejemplo, dijimos entre los pastores, no más salón. Vamos a alquilar un lugar donde podamos pasar el día juntos los hermanos y en medio de eso tener nuestro encuentro, pero después seguir juntos. Bárbaro. Pero si la vida no se transforma, eso lo único que va a hacer después con el tiempo es otra estructura. Entonces, tenemos que enfatizar que la única forma de cambiar y de revolucionar la vida y de alcanzar a otros es que el Señor llene nuestras vidas cada día. No hay otra salida. Creo también que debemos enfatizar que en la actualidad enfrentamos a algunos enemigos que hacen todo lo posible por separarnos del Señor. Entre estos enemigos está el arraigo de una mentalidad que disocia la vida secular de la espiritual, o aún peor, que no tiene en cuenta a Dios para nada. Jesús no vivió dos vidas, una secular y una espiritual. No es que vivió una vida, digamos, en lo particular y una vida para testificar de Dios. Una sola vida incluye todo. Pero hoy en la mente de todos hay la vida mía particular, secular, de trabajo, y la vida espiritual, que es ir a la iglesia y cumplir ciertos preceptos. Me acuerdo siempre cuando el primer viaje que hicimos con Orville acá a Estados Unidos, preguntaban, ¿ustedes son pastores a tiempo completo o también tienen un trabajo secular? Y yo me acuerdo que siempre contestaba, digo, mire, no sé qué me quiere decir con esa pregunta, porque yo soy 24 horas cristiano. Si estoy en mi trabajo no cambia si estoy en la iglesia. O sea, para mí yo soy 100% siempre, no tengo mitad de vida secular y mitad de vida espiritual. Mi vida es una sola. Cuando se desplaza a Dios del centro de la vida o se lo ignora, se genera una mentalidad que va formando una sociedad individualista donde cuenta más el interés propio que el de los demás. En una sociedad así, los integrantes se vuelcan más a disfrutar lo que tienen materialmente que lo que son interiormente. Se promociona el placer sin límites como un derecho al que ninguna norma moral lo puede cuestionar, o se imponen prácticas contra la misma naturaleza del ser humano, como ser el cambio de sexo o el aborto hasta casi la hora del nacimiento, por solo mencionar algunas de las cosas en las que cae una sociedad cuando se aleja de Dios. Esto socava el fundamento que sostiene sana a toda la sociedad y la va transformando en amoral, no en inmoral, sino amoral, que no tiene moral, por lo cual cualquier cosa pueda ser hecha sin sentir con eso el menor problema.
advertencia importante, y ya termino. Satanás, nuestro principal adversario, ha desatado una guerra desde el mismo infierno contra nuestros niños y adolescentes, y usa principalmente dos armas. Una, la amoralidad de la sociedad, o sea, la ausencia de firmeza y convicción de los padres acerca de los preceptos, mandamientos y valores del reino de Dios. Hoy todos nuestros chicos van al colegio y por ahí allí hay dos varones que son papá y mamá, que vienen a buscar a sus compañeritos y lo invitan a la casa, o dos mujeres que son mamá y mamá o papá y mamá, y todo se acepta. O podríamos hablar horas de esto. Y a veces ni les decimos a nuestros niños que está mal. No estoy hablando de a estas personas maltratarlas, no me malentiendan, pero sí decir la verdad a nuestros hijos y que sepan que no es lo mismo o que podemos ser tan amplios que entra cualquier basura en nuestra fe. Tenemos que ser claros en lo que está bien y en lo que está mal. Y lo que Dios dice que está mal aunque las leyes lo permitan. Esa es la convicción que todo padre, madre debemos tener. Y si nos relajamos en eso, lo que hacemos es hacer que nuestros niños cada vez tengan en su mente más permiso de lo que Dios realmente anhela. Y lo segundo, herramienta de Satanás con los jóvenes hoy, es el uso irrestricto de los celulares, 24 horas por día, 7 días a la semana, 365 días al año. Por eso digo que el próximo domingo la charla va a ser sobre ese tema y mientras más padres con chicos en esa edad puedan invitar, les va a hacer muy bien, les van a hacer una contribución. Están siendo envenenados a tal punto que ya hay clínicas para hacer terapia de recuperación de los chicos por su adicción a los juegos y a los celulares. Y los padres, como necesitan tener tiempo tranquilo sin que sus hijos los molesten, allí los dejan, o a la noche se van a sus piezas y están hasta las 2, 3, 4 de la mañana mirando de toda la peor porquería que hay, que les mandan otro, aunque ellos no las busquen, y que les van ensuciando la cabeza y arruinando la vida y quemando neuronas. Eso es científicamente comprobado. Es como decía alguien, nadie dejaría la puerta de calle abierta a la noche cuando se va a dormir para que cualquiera entre y haga desmanes en la casa. Sin embargo, lo dejamos dejándole el celular durante la noche. Y es más, si los padres no se corrigen a sí mismos, difícilmente los chicos aprenden. A cierta hora hay que dejar un solo lugar de carga para el celular en toda la casa, un solo lugar, que ahí se carga y después de tal hora nadie más usa celular. De tal forma, estoy hablando tal vez de una emergencia y demás, ustedes me entienden, son normas para evitar que alguien esté continuamente hiriendo a nuestros hijos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos corresponde hacer? Hermanos, primero debemos buscar al Señor con sinceridad. Si las vidas nuestras no son transformadas, no hay esfuerzo que podamos hacer que vaya a cambiar lo que vivimos y que podamos alcanzar a otros que necesitan al Señor. Necesitamos buscar al Señor con sinceridad y perseverancia. Lo otro que digo sobre esto es que vidas transformadas son el testimonio que atrae a los que el Señor quiere añadir a la iglesia. No son las estrategias, aunque ayudan, no es el insistirle a alguien, es cuando alguien ve una vida transformada, quiere eso, porque es un testimonio irrebatible. No buscamos estrategias, más bien queremos que nuestros hogares sean iglesias vivas. Queremos tomar conciencia que las estructuras heredadas quedaron obsoletas. Me decía el pastor Braida hace ya bastante, yo creo que la iglesia como funciona hoy, dice, tiene su certificado de defunción expedido. Digo, mira, yo hace años que pienso eso. Años que veo que esta metodología de la iglesia está terminada. Aburre a los chicos, no atrae a los jóvenes, solamente los que ya somos medios mayorcitos nos gusta.
pero necesitamos alcanzar una generación. Por eso tenemos que esperar que Dios nos guíe. No es que tengo ya en mente todo lo que vamos a hacer. Digo, empezamos con una reunión de familia, pasando un día juntos y viendo en la semana de que todos podamos alcanzar una vida más cercana al Señor. Les propongo algunos sencillos pasos prácticos para poder considerar nuestro futuro. En la semana que comienza hoy, por favor, dispongan en cada hogar, en el día que sea más conveniente al ritmo familiar, de un par de horas para conversar básicamente entre los esposos, pero también incluir a toda la familia. O sea, tener un tiempo específico, apartarlo para conversar. ¿De qué? Primero, ¿qué correcciones personales y familiares tenemos que hacer para lograr tener una vida más cercana al Señor? Es un diálogo serio. Un diálogo donde a veces uno está queriendo servir al Señor y el otro no le interesa tanto. Es un diálogo entre alguien que quisiera vivir una vida más intensa y otro que dice no me moleste. Pero necesitamos que los esposos tengan esa conversación sincera, profunda, y también incluir a los chicos. Y lo segundo, sobre este punto, es qué ayuda necesitan para que la casa se transforme en una pequeña iglesia. No estoy hablando de que hagan un salón más grande o pongan silla para que se sienten los invitados. Estoy hablando qué se necesita para que mi hogar deje de ser nada más que un hogar y sea un lugar donde otros puedan encontrar la fe en Señor. Y yo les pediría que cada matrimonio, cada familia, haga un breve resumen de lo que conversaron, para poder después, juntos, ver cómo seguir. ¿Les parece un desafío aceptable? Evidentemente no, pero bueno, todavía creo que puedo orar e insistir para que lo hagan. Necesitamos, hermanos, pensar el futuro. Necesitamos servir al Señor. Necesitamos estar muy cerca de Él. Finalizo con un texto muy conocido que nos alienta la fe. Filipenses 1:6. Estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer su buena obra, dice acá en ustedes, yo digo en nosotros, la irá llevando a buen fin hasta el día en que Jesucristo regrese. Amén. Amén.